Esta niña de 6 años se quedó atrapada en el colegio a causa de una catástrofe. Días más tarde, la vida le volvió a sonreír. Suscríbete, la historia de Clara te llegará al corazón. Era una tarde de cielo plomizo en la ciudad cuando Carla, una niña de 6 años, salió al patio de su colegio. Tenía las mejillas sonrosadas de tanto reír, y sus ojos, grandes y oscuros, brillaban de emoción mientras corría de un lado a otro con sus amigas. Como cada recreo, jugaban sin parar, inventando historias y personajes en aquel patio lleno de vida. Carla adoraba los días nublados, en los que el aire fresco olía a tierra mojada, y las nubes parecían bailar en el cielo. Para ella, no había nada mejor que saltar entre charcos y correr mientras sentía el viento en su cara, como si con cada paso pudiera tocar el cielo. «Atrápame, Carla», gritó su amiga Sofía, corriendo con todas sus fuerzas mientras Carla trataba de alcanzarla. Las risas llenaban el ambiente, y el colegio entero parecía un lugar lleno de alegría y despreocupación. Carla estaba tan inmersa en el juego que no se dio cuenta de las primeras gotas de lluvia que empezaban a caer, ni de los truenos lejanos que anunciaban la tormenta que se avecinaba. Solo cuando el sonido retumbante de un trueno atravesó el aire, Carla detuvo su carrera y levantó la mirada hacia el cielo, sorprendida por la intensidad del ruido. Un rayo cruzó el cielo gris, iluminando por un segundo el patio vacío de otros niños, y fue entonces cuando la profesora de guardia salió para llamar a los niños al interior. El viento soplaba más fuerte, y la lluvia empezaba a caer con fuerza. «Vamos, niños», llamó la profesora. «Entren al salón, hay una tormenta que se está acercando rápido». Obedientes, todos comenzaron a caminar hacia la entrada del colegio, aunque algunos niños lanzaban miradas curiosas hacia el cielo, fascinados y asustados a la vez. Carla, con la mochila en la espalda y los zapatos llenos de barro, caminó junto a sus amigas, todavía riendo y comentando lo divertido que había sido el juego. Para ella, los truenos eran emocionantes, como un espectáculo del cielo, y aún no sentía miedo. Era solo una niña, y el mundo era para ella un lugar seguro y protegido. De vuelta en el salón, Carla y sus amigas se acomodaron en sus asientos. La maestra les pidió que se calmaran, que abrieran sus cuadernos y dibujaran algo mientras esperaban a que llegaran sus padres. Las niñas, entre murmullos y risas, empezaron a dibujar, aunque de vez en cuando se giraban para mirar por la ventana, donde la lluvia caía con cada vez más fuerza. Pasaron los minutos, y la tormenta arreciaba. El cielo se había vuelto oscuro, casi como si fuera de noche, y el sonido de la lluvia contra las ventanas era cada vez más intenso. Algunos de los niños comenzaron a preocuparse, mientras otros se mantenían entretenidos, tratando de ignorar la tormenta que rugía en el exterior. Carla, sin embargo, sentía una extraña inquietud en el estómago, una sensación que nunca había experimentado antes. Cada trueno parecía resonar en su pecho, y, aunque intentaba concentrarse en su dibujo, no podía evitar lanzar miradas furtivas hacia la puerta, esperando ver aparecer a su madre en cualquier momento. Con cada minuto que pasaba, más y más padres llegaban para llevarse a sus hijos. El salón se iba vaciando, y Carla observaba cómo sus amigos iban desapareciendo uno por uno, envueltos en los brazos protectores de sus padres. La maestra, viendo la preocupación en el rostro de Carla, se acercó a ella y le acarició el cabello con suavidad. «No te preocupes, Carla. Tu mamá vendrá pronto», le dijo con una sonrisa amable, tratando de tranquilizarla. Carla sintió, aunque en su corazón comenzaba a sentir una pequeña punzada de miedo. El salón se iba quedando cada vez más vacío, y las risas y voces que antes llenaban el aire ahora eran reemplazadas por el sonido de la lluvia y los truenos. Finalmente, solo quedaron Carla y otra niña, sentadas en sus pupitres mientras esperaban. La otra niña fue recogida poco después, y Carla se encontró sola, con la mirada fija en la puerta, esperando que su madre apareciera en cualquier momento. El tiempo continuó pasando, y el cielo seguía descargando su furia sobre la ciudad. La maestra, que hasta entonces había estado ocupada hablando por teléfono, se acercó a Carla una vez más, esta vez con una expresión seria y compasiva. «Carla, cariño», dijo suavemente. «Parece que tu mamá se ha retrasado un poco. Pero no te preocupes, el director ha llamado a alguien para que venga a buscarte, ¿de acuerdo?» Carla no respondió, solo asintió, aunque en su interior el miedo comenzaba a crecer. ¿Por qué su mamá no había llegado aún? Nunca antes se había retrasado tanto. Miraba por la ventana, observando las gotas de lluvia que caían sin cesar y el cielo oscuro, como si fuera de noche.
La tormenta no amainaba, y, al contrario, parecía intensificarse con cada minuto que pasaba. A Carla le parecía como si la naturaleza misma estuviera enfadada, como si el mundo entero estuviera en contra de ella en ese momento. Poco después, el director de la escuela apareció en el salón. Tenía el rostro serio y se agachó junto a Carla, mirándola a los ojos con una tristeza que la pequeña no lograba comprender. Con voz suave y pausada, le explicó que su mamá había tenido un accidente en la carretera mientras intentaba llegar al colegio. Carla no entendía del todo el significado de esas palabras, pero la expresión de preocupación en el rostro del director y la tristeza en los ojos de su maestra la hicieron sentir un nudo en el estómago, un miedo profundo y desconocido. «No te preocupes, Carla», le dijo el director. «Alguien vendrá a buscarte y te llevará a un lugar seguro». El resto de ese día se volvió un borrón para Carla. La trabajadora social llegó poco después y la condujo fuera del colegio. Carla, aún confundida y asustada, subió al coche, abrazando su mochila con fuerza. Durante el trayecto, miraba por la ventana, viendo cómo las luces de la ciudad se reflejaban en los charcos, y escuchaba el sonido de la lluvia que no cesaba. En su mente, repetía una y otra vez las palabras del director, intentando entender qué significaban, intentando comprender por qué su mamá no estaba allí para llevarla a casa. La tormenta no cesaba, y el estruendo de los truenos parecía cada vez más cercano, como si el cielo mismo estuviera enojado. La lluvia caía con tanta fuerza que, al poco tiempo, comenzaron a formarse pequeños ríos en los pasillos del colegio. Carla observaba cómo el agua se filtraba por las rendijas de las ventanas, formando charcos que rápidamente se esparcían por el suelo. La maestra, preocupada, pidió a los niños que se reunieran en el centro del salón y trató de mantenerlos tranquilos mientras se comunicaba con el director. Carla, cada vez más inquieta, no podía apartar la vista del agua que subía lentamente, acercándose a los pies de todos. Los niños empezaron a susurrar, algunos temblaban de miedo y otros lanzaban miradas desesperadas hacia la puerta, esperando ver a sus padres. De repente, una voz firme resonó en el pasillo. «Todos al gimnasio», gritó el director, entrando en el salón con el rostro tenso. «El agua está subiendo rápido, tenemos que evacuar esta parte del edificio». El corazón de Carla comenzó a latir con fuerza. No entendía del todo lo que pasaba, pero ver a los adultos tan preocupados le hacía sentir un miedo profundo, un miedo que se aferraba a su pecho como nunca antes. Con su pequeña mochila en la espalda y agarrada de la mano de su profesora, siguió a sus compañeros, saliendo apresuradamente del salón y caminando en fila por el pasillo hacia el gimnasio. A medida que avanzaban, Carla veía cómo el agua subía cada vez más, arrastrando hojas, papeles y pequeños objetos que parecían flotar sin rumbo. Llegaron al gimnasio, un lugar amplio y elevado donde podían resguardarse temporalmente de la inundación. Todos los niños se acomodaron en el suelo, y las maestras trataban de calmarlos mientras esperaban instrucciones. Carla, con los zapatos mojados y el cabello desordenado, miraba a su alrededor, buscando algún rostro familiar, alguien que pudiera decirle que todo estaría bien. Pero lo único que escuchaba era el eco de la tormenta y el murmullo de sus compañeros, que comenzaban a sentir la misma desesperación que ella. La tormenta no parecía ceder. Pasaron minutos, que se volvieron horas, y el gimnasio comenzaba a llenarse de gente, no solo niños, sino también algunos maestros y personal del colegio. Todos estaban empapados y cubiertos de barro, pero mantenían la calma, aunque la preocupación se reflejaba en sus rostros. La directora de la escuela se acercó a los niños y trató de tranquilizarlos, asegurándoles que pronto podrían volver a casa, que la tormenta pasaría y sus padres vendrían a buscarlos. Pero el tiempo seguía pasando, y la tormenta no daba señales de tregua. Desde las ventanas del gimnasio, Carla podía ver cómo el agua seguía cubriendo el patio, inundando poco a poco cada rincón de su colegio. La pequeña sentía un nudo en la garganta, una sensación de angustia que no sabía cómo expresar. A su alrededor, algunos niños comenzaban a llorar en silencio, mientras otros se acurrucaban entre sus abrigos, tratando de ignorar el miedo que la tormenta había traído consigo. En un momento, una de las profesoras se acercó a Carla y la abrazó con ternura, notando su tristeza y su ansiedad. Carla se dejó consolar, apoyando su cabeza en el hombro de la maestra, sintiendo una mezcla de alivio y desesperanza. La tormenta había convertido su día en un caos, y no sabía cuánto más tendría que esperar para ver a su mamá. La tormenta continuaba implacable, y el cielo parecía haberse fundido con la tierra en un caos de agua y oscuridad. Carla,
sentada en el suelo del gimnasio con sus compañeros, se aferraba a su mochila y miraba hacia la puerta con una mezcla de esperanza y miedo. De vez en cuando, algún maestro salía al pasillo para intentar comunicarse con los padres de los niños, pero cada vez volvían con la misma expresión preocupada, murmurando entre ellos y evitando cruzar miradas con los pequeños. Finalmente, una de las profesoras, con una voz suave pero tensa, se acercó al grupo de niños para explicarles la situación. «Niños, estamos haciendo todo lo posible para que sus papás lleguen pronto», dijo la maestra, eligiendo cada palabra con cuidado, «pero la tormenta está muy fuerte, y algunos caminos están intransitables. No hemos podido comunicarnos con algunos de sus padres aún, pero en cuanto tengamos noticias, se los haremos saber. Hasta entonces, nos quedaremos todos juntos aquí en el gimnasio, ¿de acuerdo?» Carla sintió un peso en el pecho al escuchar esas palabras. Intentaba ser valiente, pero el miedo y la tristeza que empezaban a rodear el ambiente la hacían sentir aún más pequeña y sola. Levantó la mirada, observando a sus compañeros. Algunos niños ya no podían contener las lágrimas, y otros se abrazaban entre ellos en un intento de encontrar consuelo. Alrededor de ellos, las profesoras trataban de mantener la calma, pero sus rostros no podían ocultar la incertidumbre. Pasaron las horas, y el tiempo se volvió un espejismo en el que todo parecía inmóvil. Carla intentaba distraerse, mirando hacia las ventanas, imaginando que en cualquier momento vería a su mamá cruzar la puerta del gimnasio. Pero el exterior seguía cubierto por la lluvia, y el sonido incesante de los truenos hacía que su esperanza flaqueara. De vez en cuando, uno de los maestros regresaba con noticias de otros padres que tampoco habían logrado llegar, atrapados por el agua o esperando en algún lugar seguro hasta que la tormenta diera una tregua. La noche comenzó a caer, y el gimnasio, iluminado por unas pocas luces de emergencia, adquirió un ambiente lúgubre. La lluvia golpeaba con fuerza los ventanales, y la sensación de encierro empezaba a hacerse insoportable. Carla no podía evitar preguntarse si su mamá también estaría atrapada en algún lugar, sola y asustada, como ella. Esa idea la llenaba de tristeza, pero también de un profundo deseo de ser fuerte, de aguantar hasta que pudiera abrazarla de nuevo. Una de las profesoras se acercó y se sentó junto a ella, notando la preocupación en su rostro. «Carla, ¿quieres contarme algo?», preguntó la maestra con dulzura, acariciándole el cabello. Carla se mordió los labios, intentando contener las lágrimas. «Solo quiero que venga mi mamá», susurró. «Quiero irme a casa». La profesora la abrazó con fuerza, intentando brindarle el consuelo que ella misma también necesitaba. «Lo sé, cariño», dijo, con la voz temblorosa. «Todos estamos deseando que esta tormenta pase pronto. Tu mamá vendrá en cuanto pueda, estoy segura». La noche avanzaba, y el cansancio comenzaba a vencer a los niños, que se quedaban dormidos uno a uno en el suelo del gimnasio. Las maestras los cubrían con mantas improvisadas, acomodándolos lo mejor posible para que estuvieran cómodos. Carla, aún despierta, se acurrucó junto a una de sus amigas y cerró los ojos, tratando de alejarse por un momento de la realidad. Quería imaginar que estaba en su cama, que la tormenta era solo un sueño y que, al despertar, todo volvería a ser como antes. Sin embargo, el eco de la lluvia y los truenos no la dejaba dormir del todo. Cada vez que un relámpago iluminaba el gimnasio, Carla abría los ojos, con la esperanza de que la tormenta diera una tregua y que su mamá apareciera para llevarla a casa. Cuando la tormenta finalmente cesó y la luz del sol comenzó a asomarse tímidamente entre las nubes, el pueblo entero despertó a un panorama devastador. Carla y su madre habían pasado las últimas horas tratando de recuperar el ritmo de sus vidas, sacando el barro de los rincones de su casa y limpiando los restos de agua que habían dejado la tormenta y la inundación. Aunque el miedo aún asomaba en los ojos de Carla, la sensación de alivio al ver el sol nuevamente llenaba el aire, y la niña, con el tiempo, fue sintiendo que el peligro había quedado atrás. Los días posteriores a la tormenta se sintieron como una reconstrucción, tanto de los lugares como de los corazones de todos en la ciudad. En la escuela de Carla, los pasillos y el gimnasio se llenaron de padres, maestros y voluntarios que se ofrecieron a ayudar a limpiar y reparar los daños causados por el agua. Carla regresó al colegio después de unos días de descanso, y al entrar, fue recibida con abrazos y sonrisas de sus compañeros, quienes compartían historias sobre cómo habían pasado la tormenta y cómo, igual que ella, también habían sentido miedo. «No quería que mi mamá me soltara», le confesó una de sus amigas, dándole un apretón en la mano. «Me sentía tan asustada, pero ella me abrazó toda la noche». Los niños intercambiaban sus relatos, sintiéndose unidos por la experiencia.
Carla se dio cuenta de que, aunque cada uno había pasado la tormenta de manera diferente, todos compartían esa misma mezcla de angustia y alivio. Los maestros también se acercaban a ellos con una actitud mucho más cercana que antes, tratando de darles un espacio para expresar sus emociones, pero sobre todo, intentando que sintieran que el colegio volvía a ser un lugar seguro. Sin embargo, la tormenta había dejado una marca profunda en el pueblo. La madre de Carla, junto a otros padres, había comenzado a hablar sobre la posibilidad de mudarse a otra ciudad, donde las lluvias no fueran tan frecuentes ni tan fuertes, y donde pudieran tener un nuevo comienzo lejos del trauma que esa tormenta había dejado en sus vidas. Carla escuchaba estas conversaciones en silencio, sintiendo una mezcla de sentimientos encontrados. Amaba su casa, su colegio y su vida en el pueblo, pero cada vez que recordaba la lluvia, el sonido de los truenos y la sensación de estar atrapada, comprendía por qué sus padres querían buscar un lugar más seguro. Una tarde, mientras Carla ayudaba a su madre a organizar algunas cosas en cajas, se atrevió a preguntarle si realmente iban a mudarse. Su madre, que tenía el rostro agotado pero lleno de determinación, se agachó para quedar a su altura y le explicó la situación con toda la sinceridad que una madre puede darle a su hija. «Cariño, sé que amas este lugar, y que aquí están tus amigos y todos los recuerdos que hemos construido juntos», le dijo, con una sonrisa suave. «Pero, después de lo que hemos vivido, queremos que tengas un lugar donde puedas sentirte tranquila, donde puedas crecer sin el temor de que algo así vuelva a ocurrir». Carla asintió lentamente, aunque en su interior aún sentía un nudo en el estómago. La idea de dejar atrás todo lo que conocía era difícil, y aunque entendía las razones de sus padres, no podía evitar la tristeza de pensar que pronto tendría que despedirse de todo lo que amaba. Los días previos a la mudanza fueron una mezcla de nostalgia y despedidas. Carla y sus padres pasaban tiempo empacando sus pertenencias, mientras que, en el colegio, los maestros organizaban pequeñas actividades para que los niños pudieran expresar sus sentimientos y recordar los buenos momentos que habían pasado juntos. Uno de esos días, Carla decidió caminar sola hasta el parque cercano a su casa, el mismo parque donde tantas veces había jugado con sus amigos. Sentía que necesitaba despedirse de aquel lugar, de los columpios, del tobogán y del viejo árbol bajo el cual solía sentarse a leer. Se sentó en uno de los columpios, balanceándose suavemente mientras observaba las marcas que la tormenta había dejado en el suelo. Sentía que, de alguna manera, ese parque era un reflejo de su propio corazón, lleno de recuerdos hermosos, pero ahora marcado por una experiencia difícil que no podría olvidar. Sin embargo, mientras balanceaba sus pies en el aire, recordó algo que su madre solía decirle: después de cada tormenta, siempre llega la calma, y es en esa calma donde encontramos las respuestas y la fortaleza para seguir adelante. La mañana de la mudanza, Carla se despidió de sus amigos y maestros en la escuela. Los abrazos fueron largos, y aunque trató de ser fuerte, no pudo evitar que las lágrimas le rodaran por las mejillas. Sus amigos también lloraban, y los maestros le daban palabras de aliento, asegurándole que todo iría bien en su nueva vida y que ellos siempre la recordarían. Mientras el camión de mudanza cargaba las últimas cajas, Carla se paró frente a su casa, mirándola una última vez, grabando en su memoria cada detalle: la puerta azul, el pequeño jardín al frente, y la ventana de su habitación, donde tantas veces había visto la lluvia caer sin imaginar que una tormenta cambiaría tanto su vida. Subió al coche junto a sus padres, y mientras se alejaban, observó cómo su casa y su calle se desvanecían en el retrovisor, quedando como un recuerdo más en su corazón. La llegada a la nueva ciudad fue un cambio sorprendente. Carla se encontró con un lugar completamente diferente, con calles anchas, parques llenos de árboles frondosos y un aire de frescura que le recordaba que tenía una nueva oportunidad de empezar. Sus padres, aunque también sentían nostalgia por el pueblo, se dedicaron a hacer que su nueva casa se sintiera como un hogar, decorándola con fotos y recuerdos que habían traído con ellos. El primer día en su nueva escuela fue difícil. Carla caminaba por los pasillos sin conocer a nadie, extrañando las caras familiares de sus amigos y los rincones conocidos de su antiguo colegio. Sin embargo, poco a poco, los niños comenzaron a acercarse, preguntándole de dónde venía y haciéndole sentir bienvenida. Sus maestros también la ayudaron a integrarse, alentándola a compartir sus experiencias y brindándole el apoyo que necesitaba para adaptarse a su nueva vida. Con el tiempo, Carla comenzó a hacer nuevos amigos y a crear recuerdos en su nueva ciudad. Descubrió que, aunque había dejado atrás muchas cosas, aún llevaba consigo la fortaleza y la resiliencia que aquella tormenta le había enseñado. En las noches lluviosas, todavía recordaba los días de la tormenta, y aunque sentía una leve punzada de miedo, también se sentía orgullosa de haber superado algo tan difícil.
Años después, Carla recordaría aquella época como un capítulo importante de su vida. Comprendió que las tormentas, tanto las reales como las que enfrentamos en nuestro interior, siempre dejan lecciones y nos fortalecen de una manera única. Aprendió que, aunque los lugares pueden cambiar, el verdadero hogar está en el amor de quienes la acompañan, y que siempre llevaría en su corazón las enseñanzas y los recuerdos de aquel pueblo que la había visto crecer. Cada vez que escuchaba la lluvia golpear las ventanas, Carla sonreía, recordando que, después de cada tormenta, siempre llega la calma, y que esa calma es el terreno donde florecen los nuevos comienzos.